Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimadas y estimados televidentes. Bienvenidos una vez más a tu espacio Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter. Recordando que también estamos en nuestro canal de YouTube, programa Alternativas, y te invitamos a que te suscribas. Hoy vamos a dedicarle el espacio a lo económico, necesariamente a lo económico. Ustedes nos lo han pedido a través de las redes sociales, de que hablemos sobre el paquete o las medidas económicas tomadas esta misma semana o a finales de la semana pasada por el Ejecutivo Nacional. Estamos completamente en vivo y ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través vía texto del número telefónico 0414-272-5476. Ahí está ya anotado en la parte posterior del generador de caracteres. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el economista y el profesor universitario Sergio Mesa, gran baluarte de la economía nacional y residente en los Altos Mirandinos. Tratamos nosotros de traer aquí a colación nuestros residentes de los Altos Mirandinos que han dado en su profesión la talla a nivel nacional, y qué más tocar con uno de los mejores profesores universitarios y economistas del país el tema, el análisis, como quisimos llamar el programa, de las medidas económicas que fueron bastante integradas. Antes de tocar el tema y presentar a nuestro invitado, bueno, queremos también participar nuestra tristeza, en primer lugar porque murió el amigo Sergio, discúlpame, Jean Usechi, un excelente alumno, es abogado, fue comerciante, fue mi alumno excelente, muy amigo, muy querido, en circunstancias aún extrañas y que se están investigando, y sus restos están siendo velados en estos momentos en la funeraria La Quinta. Yo me hago portavoz a nombre del profesorado y el grupo de estudiantes de la Universidad Bicentenario de Aragua, aunque él ya era graduado, pues nos hacemos portavoces de extenderle nuestras más sentidas palabras a sus familiares y amigos, a otros familiares y otros amigos, pues nosotros también nos sentimos afligidos. Y hace escasamente un par de minutos me acabo de enterar también que falleció otra gran amiga. Yo la tuve muchas veces en el programa de radio, colega Rosa Monasterios, acá, habitante de Colinas de Carrizal, municipio de Carrizal, hermana de nuestro asistente de producción, hermana de Tomás Álvarez Monasterio, es Rosa Álvarez Monasterio, quería decir. Bueno, también extendemos a sus familiares y amigos, pues a nuestro amigo Tomás Álvarez el Goliat, pues nuestro asistente acá de este espacio. Nada más sentidas palabras, no me había enterado y me acabo de enterar. Vamos a conversar con él posteriormente. Bien, retomemos entonces el tema de lo económico, análisis sobre las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional. Le damos la bienvenida al economista, profesor universitario Sergio. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, gracias a tu distinguida audiencia por escucharme. Y bueno, estoy aquí a tu orden para contestar todas tus preguntas, todas tus inquietudes y las que surjan pues de la participación de la audiencia, del público. Sí. Si nosotros hacemos, Sergio, un análisis de los últimos 3 años, podemos tomar en cuenta el 15, el 16, el 17, ahora el cuarto año, el 18, vemos como que desmejorando la situación económica. Cada principio de año te he invitado de cómo sería la perspectiva económica de ese año, y las cifras no han sido completamente alentadoras. Pues este año estábamos esperando a ver si se desenvolvió un poco para invitarte, pues, y bueno, lo hicimos con la implementación de estas medidas económicas, y hemos visto que el gobierno nacional, pues, ha implementado una serie de medidas. Recuerdo yo los 15 motores de la economía, creo que se está retornando nuevamente, el incentivo para la exportación, pues, acabar con la economía de puertos, y había que empezar con la economía de exportación. La baja del crudo también fue una muy poca alentadora noticia, finalizando el 16, empezando el 17. No pudimos concebir, pues, la emisión de la economía de exportación, a pesar de que había un incentivo, ¿no? De que parte de esa divisas entraran al país. Luego empezaron también las sanciones internacionales, pues eso también nos quitó muchísima posibilidad
de que el Estado venezolano pudiese participar en negociaciones con las bolsas y con gestiones públicas, con nuestro principal enervante de la economía venezolana que se ha convertido como lo es el petróleo. Luego se implementó una moneda digital, nuestra propia moneda digital, que fue el Petro. Tenemos, no sé, casi un año tratando de implementar la moneda digital. Está Ricardo Sánchez dando vuelta por todo el país, a nivel institucional, público y privado, explicando lo que sería el Petro. Algo se descubrió con el Petro también, que creo que destituyeron al superintendente de esta moneda, explicar el Petro basada en el costo de un barril de petróleo, antes se hablaba de que estaba garantizada con nuestro factor de la euroemulsión del oro venezolano y del petróleo, luego solamente fue exclusivamente el petróleo, y llegamos entonces a la hiperinflación, que es incomedida, pues es algo imposible ya para el venezolano, pues es algo inaccesible, insoportable mencionar cualquier cosa. Por ejemplo, los seguros, que cualquier familia venezolana que tradicionalmente se ha sentido en orden de vida de asegurarse en su vida, en sus personas, en sus vehículos, en sus cosas, los que tengan propiedades materiales, inclusive los intangibles se aseguraba aquí. Ya prácticamente los seguros no cubren nada. Es más, yo ayer recibí una noticia, asegurar un carro fue una cosa muy costosa, la prima, y las cuotas al principio fueron muy grandes, se fueron tornando con la inflación pequeña, pero yo recibí una noticia directa donde decía, de conformidad con esas cláusulas pequeñitas que no leímos, del contrato, de la cláusula 54 del contrato de seguro, pues nosotros damos terminación anticipada de su seguro y punto. Es como que la anarquía se ha ido a todos los costados, ¿no? A todas las latitudes. Entonces te ofrecen pólizas en dólares, es una cosa insostenible. Entonces tú dices, ¿dónde voy a conseguir estas divisas? Los pasajes. Y ahora escuchamos con mucha atención, yo lo llamo el paquete, o sea, es conjunto de medidas económicas. Así es. En primer lugar, se había anunciado como ya un hecho de que tiene que empezar el 4 de junio de este año 2018 la eliminación de 3-0. Entonces se había ordenado desde abril la reexpresión en ambos sentidos, en bolívares y en bolívares soberanos. Inclusive documentos que uno redactaba en ese doble tipo de mención o de expresión. Y la semana pasada se nos anunció la eliminación de 5 ceros y se nos albergó en un nuevo cono monetario. Y se nos habló nuevamente de una moneda, pero la moneda más de menor expresión o valor es el 0,50, el anterior real, y el 0,50 que equivale a, no sé, 5 millones de bolívares. 50.000 bolívares. 50.000 bolívares es el 0,50. Ahí prendieron las alarmas porque inmediatamente mientras se anunciaba, muchos dijeron, bueno, ¿qué pasa con el pasaje colectivo, que ya estaba costoso, que no tenemos el transporte? ¿Y qué pasa con lo más económico que hay en Venezuela, que es la gasolina, que yo considero que tampoco el precio de la gasolina debería ser así? O sea, si nos puede hablar de todas estas medidas, tenemos todo el programa para hablarlo didácticamente para que nuestros televidentes puedan entender. Gracias, Orlando. Voy a tomar tu expresión en relación a lo que comentaba respecto a los seguros. Sí, la ley no se cumple, hay una anomia total aquí en este país. Las leyes que existen no se cumplen y se violan constantemente, y además de eso, las leyes que pudieran dar forma a la manera como convivimos los venezolanos, las que se necesitan no se aprueban, y las que se aprueban son ignoradas totalmente. Falta una gran cantidad de reglamentación que corrija toda la circunstancia que vivimos hoy día. Basta con ver cómo de manera reiterada el Estado o los representantes del gobierno y de los organismos del Estado violan la Constitución alegremente. Yo me voy a referir a las medidas que anunció la semana pasada el presidente de la República. La primera era la eliminación de 5 ceros al cono monetario. Inicialmente, como lo decías tú, hace unos instantes,
se había anunciado que eran 3 ceros, después que iban pues, probablemente 6 ceros, porque la velocidad con que crece el nivel de precios es de tal magnitud que no se puede planear ningún tipo de acto económico porque los precios varían constantemente. Entonces, la situación del cono monetario, ¿verdad? Ya sabemos, lo vivimos todos, sobre todo los pensionados, que lo que le pagan como pensión no les alcanza para nada. Un cartón de huevo vale 5 millones y tanto de bolívares por estos días, que mañana quién sabe cuánto valdrá. Se ha calculado, la Asamblea, los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional han calculado que tenemos una tasa de crecimiento de la inflación diaria cercana al 3%. Muchos dicen que ya pasó del 3% y tenemos una inflación acumulada mensual que pasa ya de los 3 dígitos, lo que nos coloca, según la teoría del economista Phillips Keegan, o Keegan, como se dice mejor en inglés, ya tenemos una situación de hiperinflación desde hace ya más de 3 meses, porque empezamos a evidenciar crecimiento del nivel de precios, de la inflación, de más de 3 dígitos, de más del 50%, perdón, de más del 50% mensual. Entonces, Entonces, Sergio, disculpa, de esto que estamos hablando, vamos a continuar luego de identificar la estación. Ya regresamos con más de alternativas. Ya estamos de vuelta en tu espacio de alternativas. Hoy se lo estamos dedicando al tema económico, lo hemos llamado análisis de las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional. Tenemos presencia del economista y profesor universitario Sergio Mesa. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando sobre el cono monetario, nuevo cono monetario que va a ser implementado a partir del 20 de agosto. sí, esa es una de las medidas que el gobierno implementó o va a implementar, porque hasta hoy no se sabe si realmente llegaron las especies monetarias, es decir, las monedas y los billetes necesarios para abastecer al sistema financiero. Decían que hacían falta 4.000 millones de unidades de piezas de papel. Así es. Yo tengo información de una persona, de una fuente confiable del Banco Central de Venezuela, que no han llegado todavía esas especies monetarias. De manera de que es dificultoso pensar que para el día 20 de agosto va a entrar en plena ejecución el manejo del nuevo cono monetario. Este nuevo cono monetario, ¿verdad?, que se le ha quitado 5 ceros, no tiene efectos en la hiperinflación. Quizá tenga algún efecto positivo en cuanto a que mejora la operatividad de las transacciones, por cuanto no es lo mismo hacer transacciones de 15, 12 ceros, ¿verdad?, de 12, 15, hasta de 18 cifras, estamos hablando de billones y trillones de bolívares, que hacer transacciones con un cono monetario con cifras más pequeñas, pues. Por lo menos es más práctico, ¿no? Sí, es más práctico. Y lo otro es que eso tiene un efecto en la gente que no entiende del asunto, que no sabe que esto es la misma inflación, pero reducida en términos de la expresión de la moneda de una manera proporcional. La gente piensa que se van a reducir los precios y los salarios no. Y se reduce todo ahí. El salario mínimo, que está ahora en 5.200.000 bolívares, sí, entre el salario mínimo y el bono alimentario, quedaría en 52 bolívares mensuales. Ahora, ¿qué se irá a comprar con 52 bolívares soberanos? Es la pregunta que nos hacemos. Entonces, el efecto positivo, repito, que tiene es eso, el manejo de las transacciones, y que probablemente eso tenga un efecto tranquilizador en cuanto al comerciante, la gente que maneja el efectivo. Pero es el único efecto positivo, pues ¿no cree que resulte un poco con la hiperinflación? No, porque la hiperinflación
para atacar la hiperinflación hay que atacar las raíces. Por ejemplo, cuando la gente engorda, ¿cómo? La gente engorda porque come mucho y tiene una vida sedentaria y se pone gordo, ¿verdad? Y eso enferma, ¿verdad? Tiene unas consecuencias adicionales esa gordura. Entonces, ¿cómo se hace? Comes menos, comes mejor, comes sano y te ejercitas. Pero ya tienes entonces que atender, además de esas dos situaciones que te crearon la gordura, tienes el problema subyacente que dejó esa gordura, esa obesidad. Claro. Entonces tienes que aplicar otras medidas. Igualito pasa con la economía. ¿Cómo llegamos a la hiperinflación? Llegamos a la hiperinflación por un manejo desgraciado, diría yo, porque no hay otro calificativo, del manejo de la economía. Sobre todo el gasto público, ese gasto público deficitario, ¿verdad? Que se financia con dinero del Banco Central. Eso crea una situación inflacionaria estructural, que no se corrige a menos que el Banco Central deje de financiar el déficit fiscal del gobierno. Eso es fundamental. ¿Y cómo hace el Banco Central de Venezuela para dejar de financiar? Bueno, sencillamente el Banco Central de Venezuela tiene que volver a su condición de entidad autónoma de todos los poderes públicos. Como debe ser. Como debe ser, que le diga al gobierno, mira, no, yo no te voy a financiar el déficit fiscal, corrige tu gasto, acopla, adapta el gasto público al nivel de ingresos que tenga en el momento determinado para el presupuesto de cada año, de manera de que no incurras en déficit, porque ese déficit que es recurrente año tras año y en mayor medida cada vez, hace entonces que el Estado, el gobierno, que no tiene cómo ir al sistema financiero internacional para financiar deuda, porque ya no tiene credibilidad, porque cayó en default, porque no pagó las deudas que tenía, entonces nadie le presta. Y los que le prestan, tú sabes, Orlando, la gente cuando está necesitada y saben que es tramposa, quien le presta es otro tramposo, que le va a pedir las agallas para prestarle cualquier cosa. Es lo que estamos viviendo nosotros con China, con Rusia, que las condiciones que le ponen, o más bien que le imponen al gobierno para prestarle cualquier cosa, a pesar del secretismo, se filtra por ahí información de que son absolutamente leoninas, que solo favorecen a los chinos y a los rusos. ¿Será porque se lo exigen de alguna u otra manera? Sí, sin duda. Bueno, el presidente anunció que había vendido CanTV y Movilnet a los chinos. Sí, pero lo anunció o fue por las redes sociales. No, lo anunció. Lo anunció oficialmente. Lo anunció, sí. Y además de eso, se comentó también que se le había entregado al gobierno chino parte de las refinerías que rechazaron por el estado en el que se encuentran esas instalaciones. De manera que cada condición que estos amigos del gobierno le imponen para prestarle dinero son asfixiantes. Claro que sí. Asfixiantes. Y el propósito no es colaborar con Venezuela, el propósito es hacerse de los activos del Estado venezolano. El caso de la minería, el caso del arco minero, es una situación verdaderamente claro, preocupante, no solamente por lo opaco de la negociación, sino por el tremendo deterioro que causa al ambiente. Y sin ninguna... Sí, el impacto ambiental es... Sí, es terrible, ¿no? Pero no nos ayudaría el arco minero. Yo una vez tuve acá al director de industria del Ministerio del MIBAN y había dado unas proyecciones positivas, pues ha pasado un año, no la veo tan positiva, pero posiblemente pueda estimarse una proyección valorativa con respecto al arco minero. Bueno, el arco minero existe desde siempre. Y teníamos petróleo y se cuidó, porque esto no es nuevo que se quiera explotar esa riqueza mineral que tenemos allí. Hablando del petróleo, que una alumna o un alumno, no sé, buenas noches, profe Mesa, Fondo Monetario Internacional estima la inflación en un millón %, sí. Y además la industria petrolera dice que la industria está muy vaga, puede reducirse a 800.000 barriles para el próximo diciembre. Sí, esas son las estimaciones del Fondo Monetario, sí, y es cierto. Y aquí dice, buenas noches, las medidas económicas que planteó el Ejecutivo no son económicas, son bien caras, de parte de Ivonne. Bueno, ya que estamos recibiendo los mensajes, el ingeniero Enrique Gómez
Dice qué hacer en esta hiperinflación cuando se presta un servicio de mantenimiento, publicidad, otro servicio, bajo la figura de un contrato por varios meses. ¿Qué sería lo más conveniente cuando está una devaluación continua y prolongada? Ganamos en bolívares bajo una negociación por meses, gastamos en dólares o moneda extranjera diario. ¿Cómo seguir procesando un servicio sin descapitalizar una consulta que te hicieron? Sí. Claro, es verdad, yo también trabajo por meses. Sí, sí. Sí. El problema es que hoy día, para protegerse, hay que facturar en dólares, en moneda dura o en activos negociables que puedan mantener su valor en el tiempo. El problema es su ilegitimidad. Por supuesto, pero así como el gobierno autorizó el otro día que se vendieran los automóviles marca Ford en dólares, bueno, entonces sí, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, como dice el viejo refrán. Sí, ¿no? ahora hablan de precios internacionales porque el dólar obviamente hay sanciones, entonces pasaron a euro y ahora euro también están sancionados, pasaron a yuan o yen o petro, porque eso es lo que se nos obligó. Sí, claro. Entonces, para dar respuesta al televidente, bueno, cuando se hacen las contrataciones tiene que existir una cláusula, tú que eres abogado lo sabes mejor que yo, que proteja a ese contratista que presta algún servicio. O cobras en divisas o ajustas de acuerdo a la inflación. Sí, en este escenario preinflacionario eso es muy difícil porque tendría que ser un ajuste proporcional a la tasa de inflación diaria, semanal, mensual. ¿Y quién contrata así? Hay una gran incertidumbre y esa incertidumbre son costos. Claro, por ejemplo, estimar a un 50% de aumento mensual. No sé si sería una proyección fabulosa o no. No. Habida cuenta que, por ejemplo, el lunes, ayer, amanecieron todos los precios de alimentos costosísimos. Así es. Sí, y bueno, y él lo dice, él es el director propietario de una emisora radial, Alto 107.1, y nosotros en los medios radieros, pues nos hemos sentado a ver cómo hacemos estos contratos por mes. No se puede contratar por mes. Inclusive los contratos de arrendamiento, aun y cuando es no legal, entonces se están estableciendo aumentos mensuales, ¿no?, de cada contrato de arrendamiento. Sí, lo que se debe hacer es esperar que dentro de estas medidas, que son solo anuncios, y las propuestas que se están haciendo desde el seno de la esta Asamblea Nacional Constituyente, hay algunos voceros que han recomendado que se abra el mercado de divisas, que se haga una revisión del sistema cambiario. De esa revisión del sistema cambiario, que es muy interesante. De la ley de ilícito. Y la ley de ilícito cambiario que el presidente anunció. Vamos a hablar luego de identificar a esta emisora televisiva. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas, se lo hemos dedicado a lo económico, estamos analizando las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional. Estamos recibiendo infinidad de mensajes, análisis sobre este tema a través del 0414-272-5476 vía texto. Mucho, ya vamos terminando de leer, pero hablábamos, Sergio, sobre esta necesidad, porque ya se ha hecho como blindarnos, como garantizarnos nuestro aspecto económico en cobrar en divisa, aun y cuando hasta la fecha es ilegal, pero la única posibilidad de irse para adelante, porque también todo lo que pagamos, lo pagamos a esta divisa y al precio innombrable. Y hablábamos de que el presidente también anunció que iba a presentar, creo que ya presentó un proyecto, otro proyecto más, de esos que se introducen ante la Asamblea Nacional Constituyente, sobre una nueva ley de ilícito cambiario que va a prohibir mucho menos, ¿verdad?, las negociaciones o la economía con divisas internacionales. ¿Pero cuáles? Bueno, eso nos ayudaría. Sí. Es un proyecto, pero como te comentaba hace unos momentos, Orlando, mucho más allá de esas medidas puntuales, es necesario hacer un conjunto de medidas que sean coherentes en materia de política fiscal, de política monetaria y de política cambiaria. Y por qué no decirlo también si es necesario tocar los aspectos relativos a los precios y los salarios. ¿Qué quiero decir? Okay. ¿Qué quiero decirte con esto? En términos de política fiscal, es imperativo que se corrija esa situación de déficit presupuestario que tenemos constantemente, que obliga al Estado
a cubrir ese déficit a través del endeudamiento o a través del financiamiento monetario, es decir, el uso del dinero del Banco Central. Por otro lado, el asunto de los impuestos, que tiene que ver con la política fiscal, impuestos y gasto público. Ver cómo el Estado implementa una medida que permita que haya armonía entre los ingresos derivados de los tributos y el gasto público, que sea un gasto eficiente, y reducirlo al mínimo que permita que no haya exceso de liquidez en el sistema financiero nacional. Por el otro lado está el asunto de la política cambiaria. Tú lo acabas de mencionar. El gobierno mantiene un tipo de cambio absolutamente artificial respecto a la realidad que vive Venezuela. Hace un mes estaban 115 y yo estaba viendo anoche los índices bursátiles, el DICOM, y hasta casi pisando los 180. No sé hoy cómo va a cerrar. Así es. Y de verdad vale $1 180.000 bolívares. Yo creo que no. Nosotros tenemos en las economías normales el dólar implícito o el valor del dólar implícito es el que más o menos orienta la paridad real de una economía. Por supuesto, en la situación que vive el país de distorsiones de toda índole, es difícil que la aplicación para efectos de paridad cambiaria del dólar implícito sea posible. ¿Qué se quiere? ¿Qué significa el dólar implícito? El dólar implícito es una fórmula, un indicador, ¿verdad?, que se calcula dividiendo la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero en circulación entre las reservas internacionales. Eso te da una cantidad que es lo que valdría el dólar en una situación de, comillas, normalidad económica. Que eso es lo que deriva el dólar, el costo del dólar paralelo, el dólar negro. No, ese es el dólar implícito. El dólar paralelo se da por múltiples razones. La primera es la oferta y la demanda, ¿verdad? Acuérdate que el dinero es una mercancía y como toda mercancía, su precio varía en función de la oferta y la demanda. Si se requieren más dólares, si el mercado requiere más dólares, entonces su precio va a aumentar. Si el gobierno no tiene cómo dispensar la cantidad de dólares que requiere la economía para su funcionamiento, el precio de ese dólar entonces va a subir. Y es lo que nos está pasando ahora. Cuando teníamos un precio del barril de petróleo de $100 y tantos por barril, el gobierno disponía de muchas divisas y entonces, por supuesto, abundancia de divisas, los precios se mantenían más o menos en equilibrio. Cuando esa situación varía y los precios del petróleo caen, disponemos de menos divisas y entonces la demanda de divisas se hace mayor y por supuesto el precio de la divisa aumenta. Claro. Así de sencillo es. Es como si fuera caraota, como si fuera arroz, como si fuera café. Oferta y demanda. De manera que ese dólar paralelo obedece a eso. Por supuesto, siempre hay algo de manipulación de las expectativas. Es decir, la incertidumbre crea una cantidad de conflictos. Es decir, si yo no sé qué va a pasar, yo especulo. Yo digo, bueno, yo creo que si sucede esto, pongo una serie de condicionantes, puede suceder tal cosa. Y es lo que hacen los comerciantes y los productores cuando van a fijar sus precios, especular. Especular en el sentido económico del asunto. Claro. No sabemos en cuánto va a estar el dólar paralelo, no sabemos en cuánto va a estar el dólar DICOM, el dólar oficial, no sabemos si me lo van a otorgar o no, no sé si voy a poder conseguir en el mercado negro el dólar paralelo, entonces si los consigo a tal precio, vendo a tal precio, porque mis costos van a moverse en función, o mis precios se van a mover en función de los costos, y los costos están determinados por... ¿Cómo especula o cómo proyecta un costo más ganancia, que es el precio en futuro? ¿Verdad? Porque en primer lugar la especulación aquí es un delito económico en Venezuela. En otros países se permite que tú proyectes un escenario. Pero acuérdate que te estoy definiendo la especulación en el sentido estricto de la palabra, en el sentido económico. Okay. No es especulador que compra a 10 y quiere vender a 10.000 porque le dio la gana. No, es que las condiciones no te permiten hacer un estudio de costos como lo hacen normalmente en situaciones normales, valga la redundancia. Una persona, un contador dice, bueno, los costos fijos, los costos variables, y puede calcular los costos
totales de una operación y fijar el precio en función de eso. Pero si tú no puedes determinar con exactitud cuáles van a ser tus costos, no puedes fijar los precios, claro. Y entonces lo que hace es eso, especular. O sea, los que manejan los instrumentales estadísticos pueden hacer inferencias estadísticas y sin embargo la estadística no es una ciencia exacta. Sí. ¿Ok? Entonces, no es fácil para los agentes económicos hoy fijar precios, ¿verdad?, en esta situación de incertidumbre. Y más aún cuando en cada momento, en cada decisión de Estado, cada decisión del gobierno, lo que hace es echarle más leña al fuego. ¿Ustedes creen entonces, mis queridos amigos que nos escuchan, que no va a haber más incertidumbre con ese cambio del cono monetario? La gente se va a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a pagar ahora? Que es uno de los efectos negativos del cono monetario que hablábamos ahorita, hace un momento. ¿Cómo vamos a pagar la gasolina? Yo estaba haciendo unas cuentas y la gasolina de un bolívar, ¿verdad?, de un bolívar, si tuviésemos que pagar un bolívar soberano, que valdría 100.000 bolívares, ¿verdad? Y si tuviéramos que pagar con la moneda más pequeña, que es de 0,50 de ese bolívar soberano, estamos hablando de 50.000 bolívares, de los fuertes. Claro. Si la gasolina hoy día, la más barata, vale un bolívar fuerte, y tuviésemos que pagar 50.000, porque no hay manera de darnos cambio, darnos vuelto, como decimos en criollo, nos estarían aumentando la gasolina 49.000 veces su valor. 49.000 veces. ¿Ok? Y si se trata de la gasolina de 6 bolívares, de 95 octanos, nos estarían aumentando la gasolina en 8.333 veces su valor. Entonces, si vemos la magnitud, es enorme. Y eso va a pasar no solamente con la gasolina, también con el gas, también con el transporte, también con todo bien o servicio que esté por debajo de los 50.000 bolívares. Eso nos lo dice Johnny Padavequia, que se refiere al tema, es verdad. Sí. Ya esa es la mínima expresión, ya aumentó inmediatamente, directamente todo. Sí, sí. De manera que los efectos negativos son perversos para ese nivel de precios de bienes y servicios menores de 50.000 bolívares. Eso va a ser brutal. Estamos hablando de un aumento de la gasolina incalculable. La gasolina, en el caso de un bolívar, es casi del 5 millones por ciento. Y eso hace que, claro, el transporte público aumente también, la gasolina y el diésel al transporte público aumenta. La gasolina hace que aumenten todos los rubros. No sé si hay un proceso de congelamiento. Claro, el gobierno ha anunciado que a través del carnet de la patria podrán darse con algunos precios regulados, que trae muchísimas discusiones al respecto. Sí, pero bueno, Orlando, tú que conoces, tú eres abogado y conoces de leyes muchísimo más que yo, por supuesto. Entonces, tú sabes que eso viola la Constitución, claro, porque está creando una situación de discriminación. El que no tenga el carnet de la patria entonces no puede echar gasolina. Sí, verdad. Uno tiene que echar, aunque sea la cédula de identidad que estuvo. Bueno, ellos se refieren al sistema QR, perdón, que identifica y llena los datos de una manera electrónica, de una manera... La otra pregunta, Orlando, es, ¿y la infraestructura para ese sistema existe? Las bombas, las estaciones de servicio tienen equipos como para recibir el carnet de la patria o cualquier mecanismo que se implemente digital. No lo tiene. No lo tiene. Y yo creo que aquí el 20 de agosto no lo van a... Ni lo van a tener. Ya tenemos que pasar al corte comercial y vamos a entrar con el último de nuestras secciones. Hay una televidente que nos escribe: saludo, ¿qué influencia tiene el petro en el nuevo cono monetario? Se extraña Maribel. Luis Blanco, excelente programa. Sí, vamos a tocar el tema con respecto a la unidad económica anclada al petro venezolano. Sí. Ya regresamos con más de Alternativas. Bien, continuamos con la última parte del programa Alternativas. Hoy se lo estamos dedicando a lo económico. Lo hemos denominado análisis de las medidas económicas decretadas por el Gobierno Nacional. Tenemos presencia del profesor universitario y economista Sergio Mesa. Muchos temas que atender, se nos hizo muy corto el espacio, mucha mensajería de texto. Está todavía a tiempo, 0414-272-5476 vía texto. Estamos completamente en vivo.
con reservas internacionales. Cada vez que hacemos un programa contigo, las reservas bajan como 2.000 millones de dólares. Las reservas están ubicadas en 8.000, casi 8.800 millones de dólares. La última vez que hablamos estaban en casi 12.000 millones de dólares. Así es. Y bueno, y haciendo caso a una de las importantes anuncios de la medida económica y de un televidente que nos escribió, ¿cómo es eso del anclaje? O sea, de unir nuestra economía anclada a esta criptomoneda, el petro venezolano. Fíjate bien, la moneda de cada país está respaldada por sus reservas internacionales. Estas reservas internacionales están denominadas en dólares, ¿ok? En dólares. Una moneda fiable. Exactamente. Lo que quiere decir que nuestra moneda, nuestro bolívar per se, está anclada al dólar norteamericano, ¿ok? Cuando hablamos del anclaje de una moneda que se supone débil a una, se llama eso, anclaje monetario, a una moneda que se supone más fuerte, se hace con la idea de que esa moneda, que es una moneda de reserva, sirva de respaldo a la moneda que se ve más débil. Cuando se habla de anclar el bolívar soberano al petro, sería lo mismo si el petro fuese, ojo, repito, si el petro fuese una moneda, ojo, si fuera una moneda de aceptación como tipo de cambio internacional, sí, como elemento de cambio internacional. ¿Qué confianza tiene el petro desde que salió a nivel internacional? No, ninguno. Fíjate que en el mercado de las criptomonedas, el petro no es aceptado, no es reconocido como criptomoneda, porque no es una criptomoneda. La criptomoneda tiene la característica de que, primero, no la emite ningún gobierno. Segundo, es una moneda digital, que se basa estrictamente en la confianza, que no está respaldado por ningún tipo de reserva. De manera que nada de esas características fundamentales para denominar la criptomoneda las cumple el petro. Además de eso, en los grandes centros financieros mundiales, ¿verdad? Estamos hablando de Londres, estamos hablando de Nueva York, Estados Unidos, pues, Londres, Europa en general. Suiza desconoce, no acepta ese criptoactivo, como lo llaman ellos, como criptomoneda y menos como moneda de respaldo. Y en los blockchain yo no lo veo tampoco mencionado. Tampoco. Sí. De manera de que eso es una gran ficción. Pero podemos materializarlo. Yo no creo. Yo honradamente no lo creo. Así como te decía hace un momento que tuve una información confiable del Banco Central respecto a la cantidad de billetes que no ha llegado y que parece que no van a llegar a tiempo para el 20 de agosto, igual te digo que de esa misma fuente obtuve esa información. El petro va a ser muy difícil que se implemente como moneda de reserva. Es imposible. Además de las limitaciones técnicas, conceptuales, están las limitaciones constitucionales y legales. Que se ponga un activo de la nación, como son ¿cómo se llama eso? Los pozos estos petroleros de la faja del Orinoco, el bloque Ayacucho número 2, que según dicen fue mencionado, el bloque Ayacucho número 2. Sí, que según dicen tiene 29.298 millones de barriles de petróleo, unas reservas importantes de ser ciertas. Pero están ahí abajo en el subsuelo. De manera de que mientras será eso... entregada al Banco Central de Venezuela. Sí, para que respalde al señor Petro. Pero el petro existe, es la pregunta. El petro existe. ¿Se puede respaldar una moneda con un activo que no existe? Y vamos a suponer que eso lo pasáramos por alto. Todo el sistema financiero mundial se basa en la confianza. ¿Por qué el dólar, que no tiene reservas suficientes como para respaldar la cantidad de dinero, de dólares que circulan en el mundo entero? ¿Y por qué lo acepta todo el mundo? Porque la confianza que tiene el dólar como instrumento de cambio, ¿verdad? Como elemento de intercambio, de valor. Entonces, el petro no tiene ni va a tener esa confianza que deposita el sistema en una moneda de respaldo, una moneda de reserva. Entonces, yo no creo que eso pueda prosperar, te lo digo con toda honestidad.
porque yo soy venezolano, yo quiero que el país salga adelante, pero lo que se está haciendo, lo que hace el gobierno no da ninguna señal de que vaya por buen camino. He oído observaciones del profesor Rodrigo Cabeza que van en el sentido correcto. Hay que revisar la política cambiaria, hay que revisar la política monetaria y fiscal y darle armonía a todas ellas para que podamos salir de la crisis. Sin embargo, esa es una voz aislada en ese universo, en ese bosque de opiniones, a veces absolutamente descalificadas para dar opiniones. Y estamos hablando de gente que yo respeto, ¿no? Porque cada quien dice lo que cree y eso es respetable, pero cuando estamos hablando de asuntos técnicos, podemos discutir, pero no podemos salir de lo que existe, de la realidad, sobre todo de la realidad científica, la realidad expresada en términos científicos, las teorías, para inventar algo que sabemos, que está demostrado teóricamente que no funciona. Bueno, ¿qué puede hacer el gobierno nacional ante esta situación? Porque por lo menos está haciendo algunas políticas, algunas medidas. O sea, no sí, creo bueno, que no se está quedando de brazos cruzados. Sí, pero te repito, como comentábamos hace unos minutos fuera del estudio, las medidas que se están tomando, Orlando, son medidas que lejos de contribuir a acabar con el problema, lo que hacen es agudizarlo. Te hacía el símil ahorita del gordo, de cómo engordó y cómo adelgaza. Adelgaza, bueno, comiendo bien, ejercitándote, ¿verdad? Entonces, en economía, tú tienes que hacer lo contrario a lo que hiciste para producir la inflación. Tienes que corregir eso que generó la hiperinflación. Mientras tú no corrijas las causas que generaron la hiperinflación, no vas a poder combatir la situación que vive el país, ni vas a poder hacer una reconversión monetaria como la que se está haciendo. Por eso, el asunto del nuevo cono monetario va a ser no inaplicable, pero probablemente a final de año tengamos que hacer una nueva reconversión, porque los ceros que le eliminaron al cono van a ser pocos todavía. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué generó la hiperinflación? El elevado gasto fiscal, el déficit fiscal, el financiamiento monetario, la caída de la producción interna, del Producto Interno Bruto, por la cantidad de expropiaciones a industrias y a productores agrícolas, por eso es que no tenemos comida. Ustedes recuerdan, todos los televidentes que nos escuchan conocen la autopista regional del centro. Cuando iba uno atravesando esa autopista veía sembradíos de caña de azúcar, de maíz y de una cantidad de cultivos hasta y camiones de carga también por esas vías. Eso lo acabaron, este gobierno lo acabó con eso. La empresa esa que financiaba a los agricultores venezolanos también la expropió y ahora es una cosa que llaman agropatria, que tampoco ha dado pie con bola. De manera que lo que hace el Estado, ¿verdad? Lo que hizo el Estado para crear la hiperinflación, tiene que corregirlo. Mientras eso no se corrija, no habrá ninguna reforma monetaria que pueda corregir el asunto de la hiperinflación. Y hay un hecho que es importante, un poquito delicado, pero sí, que son las denuncias de corrupción. Sí. La corrupción en los países subdesarrollados, o mejor dicho, los países en vías de desarrollo, el ancla de esos países para ascender a estadios, a niveles más elevados de desarrollo, ha sido casualmente la corrupción. Aquí la corrupción campea por todas partes. Usted va a un despacho público, bueno, miren lo que se ha denunciado del SAIME, que ya está en investigación por parte de las autoridades. Completamente, ahora ya está haciendo bien. Y eso, podemos hablar de muchas cosas, las denuncias que se hacen con respecto al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, entre ellos mismos se acusan y metieron preso a no sé cuántos gerentes. Por cierto, hay un dinero que ya Fiscalía General lo ha solicitado y es un dinero nuestro y bueno, bajo los procedimientos correspondientes deberían ingresar. Pues, claro, y esa situación contribuye de manera determinante a que los objetivos planteados para la recuperación económica o para llevar adelante a cualquier programa de desarrollo se frustre, se trunque, porque no se puede administrar la cosa pública con elevados niveles de corrupción como los que existen en Venezuela. Claro que sí, bueno, Sergio, nos quedan 2 o 3 minuticos y muchos temas que quisiera seguir tocando con lo que está sucediendo, pero
Por aquí un televidente o una televidente nos habla de la estanflación, algo así, no sé si, más o menos decir, si el poder adquisitivo, nadie compra un producto que se eleva tanto, van a tener que empezar a bajarlo. Sí, Yo pero creo que Argentina, bueno, obvio, quiero aclarar algo, en Latinoamérica no solamente Venezuela ha pasado, históricamente Venezuela es la peor de las situaciones, sí, pero Argentina, México, Brasil, por allá al principio del siglo Alemania, sí. Hungría, Grecia también pasó por Sí, una cómo no. situación. Y aquí en América, Bolivia, Bolivia, Perú. Perú, Sí. Pero ¿cómo ellos Ecuador, levantaron? Ecuador, pero Ecuador. Ecuador levantó colocando, dolarizando la economía, aunque aquí ustedes los economistas no lo Bueno, es que aconsejan. eso tiene sus ventajas y desventajas, que sería cosa de hacer otro programa para hablar de eso, Claro, muy sí. interesante. En Bolivia, el presidente Paz Estensoros contrató a un premio Nobel de Economía, Sachs. Y Sachs, junto con otro economista latino, aplicaron el paquete de medidas necesarias, esas que te estoy diciendo, de política fiscal, de política monetaria y cambiaria, y lograron hacer un programa de ajuste, un programa de estabilización que permitió que en pocos meses la economía boliviana se estabilizara. O sea, no es imposible, existe, ¿cómo se llama eso? La receta existe, Claro, claro. la teoría existe, Claro, sin las petróleo, experiencias solamente gas, existen. sí. Y entonces no se hacen es porque no se quiere hacer, porque la concepción ideológica aprieta, asfixia, ata de brazos al gobierno. Hay una cosa bien importante referente a eso, que es el hecho de que Venezuela necesita, para salir adelante, empezar a producir divisas. Listo. Y para producir divisas es necesario que PDVSA empiece a producir petróleo. Estabilizar la producción petrolera, rescatar la situación en la que se encuentra La industria PDVSA y hay la que refinería, levantarla. Sí. requiere de un auxilio financiero Claro. importante por el orden de los 50, 60 mil millones de dólares. Como decía el Fondo Monetario Internacional, tuvimos confianza. Bueno, llegamos a la conclusión del espacio, muchos programas, muchos temas que podemos analizar. Bueno, podemos hablar de esto en algunos 2 o 3 programas de semana, dentro de 3 semanas. Claro, cómo Muchísimas no. gracias al economista No, por ser gracias universitario, a ti, por todo Orlando. su tiempo. Bueno, Gracias a tu llegamos a la audiencia. conclusión del espacio. Gracias, señor Antonio Abrante, y gracias a Maribel Abate, a Sergio Mesa y a este servidor Orlando Santoro. Vamos a recordar que este espacio va a ser repuesto el viernes de 7 a 8 de la noche y por supuesto el próximo martes a otro especial programa Alternativas. Muchas gracias hasta entonces y que Dios lo bendiga.